Good evening, everyone, and welcome. Muy buenas tardes a todos y bienvenidos. My name is Haiti Yanamine with the Office of Public Participation, and today's meeting will be in bilingual. So we have Mark, our interpreter, who will be interpreting what we say during the meeting. And so we will pause so that he has the space to interpret during the meeting. Yo soy Heidi Yonamine de la Oficina de Participación Pública. Esta tarde la junta que tendremos será bilingüe, será interpretada. Así que lo que haremos, pediremos la asistencia de Mark, nuestro intérprete. Pediremos a todos los participantes hablar en frases cortas y pausar para que se pueda interpretar lo que se diga aquí esta noche. We want to thank you for joining today's question and answer session for the Safe and Affordable Fund for Equity and Resilience Program, also known as SAFER. Queremos dar las gracias por estar presente aquí en nuestra junta para el Fondo de Resiliencia el Fondo Segura y Asequible para Resiliencia de Agua, también conocida como la Junta SAFER. This meeting is being held virtually and it's being recorded and webcast publicly. Esta junta se está desempeñando virtualmente y se está transmitiendo también por internet. Main points will be to capture by our main points will be captured by our note takers, and we will upload the SAFER website in the coming weeks. Nuestros puntos principales de esta noche serán grabadas por aquellos designados a tomar notas y luego se distribuirán a nuestro sitio web en las semanas frente. The Water Board's mission is to preserve, enhance, and restore California's water resources. La misión de la Junta Estatal de Agua es preservar, restaurar los fuentes recursos de agua de California. For the benefit of present and future generations. Para el beneficio de generaciones presentes y futuras. Which is why we want to begin this meeting by acknowledging the groups who have and who continue to experience. Y es por ello que queremos empezar nuestra junta el día de hoy por medio de reconocer a aquellos grupos que han continuado. Who continue to experience economic, environmental, and social disadvantages as a result of historical marginalization. Que continúan a sentir los efectos de marginalización, sea socioeconómico o ambiental. And whose daily lives are impacted by racism and injustices. Y aquellos que en su vida se ve afectada, su vida diaria se ve afectada por racismo y injusticias. As a reminder, our work here today should strengthen the empowerment of Indigenous and community voices. Como recordatorio, nuestro trabajo aquí el día de hoy debería fortalecer aquellas voces indígenas. As we work together to provide clean, safe, and affordable water to all Californians. En cuanto trabajamos juntos todos para proveer agua limpia, segura y asequible para todos californianos. Thanks to each of you for finding a way to join us virtually today. Gracias a cada uno de ustedes por encontrar la manera de estar presente aquí con nosotros virtualmente. And for your patience and understanding as we move to a virtual meeting space in order to adapt to the current public health and environmental concerns. Y también por su paciencia y su entendimiento, nuestro esfuerzo que hemos tenido ahora que hacer el cambio a tener una junta virtual para poder lidiar con esta crisis actual que debemos de salud pública. We are doing our best to make sure that everyone can participate in an effective way. Estamos haciendo todo nuestro alcance para asegurarnos que todos puedan participar de una manera eficaz.
and that this time is valuable for you. Some guidelines for our meeting. Y reconocemos que este tiempo es de alto valor para usted. Aquí hay algunas pautas para nuestra junta. For technical assistance and language support assistance during the meeting, please email safer@waterboards.ca.gov. Para asistencia técnica o de idioma, por favor, durante la junta, por favor, envíe un correo electrónico a safer@waterboards.ca.gov. Waterboard staff and advisory group members, please mute yourself when not speaking. Miembros del departamento personal y de grupo asesor para el departamento o la junta de calidad de agua, por favor, silencien su micrófono cuando no sea su vez de hablar. Take breaks as you need them. Tomen descansos cuando sea necesario. And as a reminder, we are having a bilingual meeting, and Mark, our interpreter, will be interpreting throughout this meeting. Y como recordatorio, nuestra junta esta noche será bilingüe y nuestro intérprete Marco estará aquí para asistir. We want to thank you for your patience during this bilingual meeting. We experienced some technical difficulties, and at this time, we will be moving forward with a bilingual meeting. Les queremos dar las gracias por su paciencia durante esta junta bilingüe que tendremos esta noche, pues tuvimos algunas dificultades técnicas, así que proseguiremos ahora con nuestra junta bilingüe. The purpose of this question and answer session is to provide an opportunity for members of the public to share their questions and comments and hear directly from the State Water Board members, State Water Board staff, and from members of the SAFER Advisory Group. El propósito de esta sesión de preguntas y respuestas es para que miembros del público tengan oportunidad de escuchar respuestas a sus preguntas o preocupaciones directamente de parte del Departamento de Personal, miembros de la Junta de Calidad de Agua o miembros del grupo asesor. We will try our best to answer questions, but if we are not able to answer, we are taking notes and can come back to those questions at a later date. Haremos el esfuerzo mayor para responder a todas las preguntas, pero si no se puede esta noche, lo que haremos, grabaremos, tomaremos notas de aquellas preguntas y en una fecha futura proveeremos una respuesta. If you would like to submit a question or comment, please email your name, affiliation, last 3 digits of your phone number, and comment topic with the subject as Q&A discussion to safer@waterboards.ca.gov. Si tiene usted una pregunta que le gustaría enviar, por favor, envíe un correo electrónico con su nombre, afiliación, los últimos 3 números de su número telefónico, al igual que el tema que le gustaría abarcar o abordar al correo electrónico provisto safer@waterboards.ca.gov. As you are submitting your questions and comments, I'd like to share a brief overview of the SAFER program. En cuanto envíen sus preguntas o comentarios, me gustaría darle una idea general del programa SAFER. For folks who are hearing about SAFER for the first time, and to provide a refresher for those who might hear about it all the time, para aquellos que están escuchando del programa SAFER por primera vez y para aquellos que tal vez ya hayan escuchado unos recordatorios para ustedes también. So as a refresher, here are some of the main topics that are important to know about the SAFER program. Como recordatorio, aquí hay algunos de los temas principales para su saber en este programa SAFER. Senate Bill 200 establishes the Safe and Affordable Drinking Water Fund to address funding gaps and provide short and long-term solutions to water systems. Ley del Senado SB 200 estableció el Fondo para Agua Potable, Segura y Asequible para abordar
huecos de fondos y proveer soluciones a corto y largo plazo para sistemas de agua. Our fund expenditure policy guides how the fund expenditure plan will be developed and implemented. Nuestra política de gastos de fondos guía la forma en que el plan de gastos será desarrollado e implementado. The policy defines key terms, discusses who is eligible for funding, and what types of projects are eligible. La política define términos clave, indica quién califica para fondos y los tipos de proyectos que califican. The fund expenditure plan is adopted annually by the State Water Board and directs how money from the fund can be spent. El plan de gastos de fondos es adoptado anualmente por medio de la Junta Estatal de Agua y dirige cómo se pueden usar los fondos o el dinero del fondo. The fund expenditure plan is based on a drinking water needs assessment that prioritizes projects for funding. El plan de gastos de fondos se basa en un análisis de necesidades de agua potable que da prioridad de financiación a los proyectos. Next, I'd like to share with folks the upcoming safer dates, including meetings for you to participate and provide your feedback. A seguir, me gustaría compartir con todos ustedes fechas futuras que vienen en relación al programa SAFER, al igual que oportunidades que tendrán ustedes de ofrecer sus comentarios. In the first quarter, we will see the final needs assessment and learn how it will inform the upcoming FEP, which is the Fund Expenditure Plan. En el primer trimestre tendremos la actualización que va a revisar lo que es el FEP o el plan de gastos de fondos. In the second quarter, we will have a draft FEP for you to review and provide feedback on. En el segundo trimestre tendremos un borrador de la FEP para usted poder revisar y comentar al respecto. In the third quarter, the board will consider adopting the plan and we will launch the advisory group application process. En el tercer trimestre, la Junta revisará ese plan y luego empezaremos o desempeñaremos el grupo asesor para poder implementar ese plan. And finally, in the fourth quarter, we will see where the needs assessment is for the next year, summarize our metrics and lessons learned, and announce the advisory group members for the upcoming year. Y por fin, en el último trimestre, entonces podremos revisar el plan, podemos ver cuáles son las necesidades para el periodo que sigue y recibir instrucción o comentarios de parte del grupo asesor. Before we get into the question and answer portion of the session, I'd like to, yes. Before we move on, we'd just like to make some clarifying comments. So we're actually displaying an incorrect timeline. So for the folks who are listening, we'd like to make some updates. Bueno, y una interrupción, disculpe, solamente queremos aclarar que lo que estamos mostrando aquí es una línea de tiempo que en este momento no está actualizada, así que queremos proporcionarles a ustedes unas actualizaciones. Thank you. So while we are putting up our updated timeline, really quickly, just we wanted to let you all know. Entonces, en cuanto les mostramos esta línea de tiempo actualizada, solamente queremos dejarles saber Adriana, if you are speaking, we can no longer hear you. Adriana, Okay. si usted estaba comentando, Okay. ya no se le escucha. Okay, can you all see my screen? Yes. Muy bien, All right, pueden so ver for mi the pantalla. first quarter of our 2021, the big thing, like Katie said, is that we're going to finalize the needs assessment. Entonces, para el primer trimestre, lo principal, como mencionó Heidi, vamos a finalizar la evaluación de necesidades. What we can anticipate is we'll have one cost estimate webinar.
Lo que sí podemos anticipar es que tendremos un seminario web del estimado de costo. We'll have one SAFER update to the board sometime between January and March. Tendremos una actualización del programa SAFER para la Junta en algún tiempo entre enero y marzo. And we'll have the SAFER Advisory Group meet once again to learn about the needs assessment and to begin discussing what they may see in the fund expenditure plan. Y luego tendremos una oportunidad para el grupo asesor juntarse de nuevo para hablar de de las necesidades bajo ese plan y también el plan de gastos de fondos. Thanks for letting us clarify, Haiti. Muchas Passing the gracias mic por back to you. permitirnos. Muchas gracias por permitirnos actualizar. Thank you, Adriana. Before we get into the question and answer portion of the session, I'd like to invite any current SAFER Advisory Group members to share their experience with the SAFER program. You could keep this in mind, but you don't have to answer all the questions. What does the SAFER program mean to you? What have your experiences been like as a SAFER Advisory Group member so far? And do you have any advice for those who are newly appointed for next year, 2021? Muchas gracias, Adriana. Y antes de continuar, lo que haremos ahora es le daremos oportunidad a miembros del grupo asesor a comentar antes de que entremos en esta sesión de preguntas y respuestas. Entonces, para ustedes no tienen que comentar, pero si lo desean hacer, lo que les pedimos que tengan en mente es qué significa para ustedes este programa SAFER. En su experiencia, cómo le ha ayudado, cómo ha sido de beneficio y por causa de su experiencia, qué consejo le darían a cualquier otro miembro que se ve recientemente involucrado en este plan, en este esfuerzo. I'd like to share your thoughts on this. And as a reminder, we are holding this meeting bilingual. And if you can speak in sentences so that we can give Mark, our interpreter, the chance to interpret each sentence that you provide. Thank you. And my apologies, Haiti, this is Mark, the interpreter. My audio cut out for just a second. Did you call on somebody in particular? Not yet. Okay, I was my just apologies. reminding them that they would have to speak slower since you are going to interpret. Thank you. Muy bien y gracias. Ahora, antes de recibir comentarios, solamente un recordatorio que la Junta se está llevando a cabo en bilingüe esta tarde. Entonces, para darle oportunidad al intérprete de poder repetir lo que usted tenga que decir, por favor, hable en frases cortas y pause. All right. So do we have any raised hands? Muy bien. ¿Será que tenemos alguna mano en alto? I do see that we have Michael Claiborne. Michael, would you like to unmute yourself and share some of your thoughts? Sí, veo que tenemos aquí a Michael Claiborne. Michael, ¿le gustaría, por favor, prender su micrófono y compartir? Sure. This is Michael Claiborne. I'm with Leadership Council for Justice and Accountability. And Muy bien, gracias. Aquí habla Michael Claiborne. Yo soy parte del programa, parte del Consejo Lideranza para Justicia y Contabilidad o Responsabilidad. yeah, good evening, everyone. So it was an interesting year on the advisory group. It was definitely not how we expected this to go in January when we joined. We expected to have meetings throughout the state, in Southern California and Northern California and the Valley, and ended up doing all of this by Zoom. So that was interesting. Bueno, ha sido un año interesante, claro, desde que nos juntamos a este grupo asesor, desde el inicio, ¿verdad? En enero, el año no funcionó como nosotros esperábamos. Nosotros esperábamos tener juntas al vivo
en el estado, lado norte, sur y central. Sin embargo, todo se ha tenido que hacer por medio de Zoom. I'll say it was still a rewarding experience. I'm really glad I was able to serve on this group for the last year. And what the program means to me is the potential for access to safe drinking water for communities that I'm working with that currently lack it. So a very important program, and happy to be a part of its beginning implementation. Lo que diría yo es que ha sido una experiencia bien gratificante. Lo que significa para mí personalmente, claro, es la oportunidad de participar en ayudar a comunidades que lo necesitan a poder acceder a agua potable segura. Así que siento yo que es un proyecto bien importante y me siento feliz de ser parte de ello. Just close by saying I hope to see some of you in person in the next year. I think there's a chance we may be able to have in-person meetings, and looking forward to that. Encerraré por decir que me encantaría, espero poder verlos en persona el año que viene. Hay la probabilidad que podamos tener juntas al vivo y me encantaría, si es posible, verlos en ese tiempo, en ese entonces. Thank you, Michael, for sharing. And we have one more advisory group member. I'd like to invite Dawn. Dawn, can you unmute yourself? Sure. Muchas gracias, Michael, por compartir. Y tenemos un miembro más del grupo asesor. Me gustaría ahora invitar a Dawn para comentar. Dawn, ¿podría, por favor, prender su micrófono? Yeah, thank you. Hello, everyone. My name is Dawn White. I work for Golden State Water Company, and I've been on the advisory group this past year representing water utilities, and I'm happy to be able to serve one more year. Muy buenas tardes a todos. Yo trabajo para Golden State Water Company. He estado aquí desde el año pasado y trabajo yo en servicios de agua. Y estoy bien feliz también en ser parte de este esfuerzo y estar aquí esta noche. And I feel the same as Michael does, and that it's been really great to be able to continue this work through Zoom, but I look forward to having some in-person meetings as well next year. Y repito lo que dijo Michael, que nos encanta, claro, el hecho que hemos podido continuar a hacer nuestro trabajo, aunque tenga que hacerse por Zoom, pero claro, estoy ansiosa por tener reuniones juntos al vivo el año que viene. Yeah. And lastly, I'd say that I think a lot of really important work has gotten done this year, and I'm really proud of this this experience, and I have to commend Water Board staff for all the work they've done, and I'm happy to be a part of this and looking forward to next year as we get into more specifics. Y también diría que el trabajo que se ha hecho este año ha sido trabajo bastante importante. Se ha hecho bastante trabajo de parte del departamento personal. Me gustaría encomiarles a todos ellos por su esfuerzo enorme que hicieron. Claro, me siento feliz en ser parte de esto y también estoy ansiosa por poder continuar nuestro trabajo juntos en persona el año que viene. And then I would just add that today's advisory group meeting, we spoke more specifically about ways to stream the funding process. And I think that's really important. And I'm hoping that there may be input and questions at this session and later about that process. Y solamente para dejar de saber que en la junta del grupo asesor que tuvimos hoy, nosotros hablamos específicamente de maneras de cómo simplificar el proceso de fondos. Así que sé que es un punto bien importante. Espero que podamos recibir comentarios y preguntas y también sus ideas para poder saber cómo continuar con este proceso en el futuro. Thank you. Gracias. Thank you, Dawn, for sharing. And I want to thank you, Dawn, again, and Michael for sharing your experiences and your thoughts. Muchas gracias, Dawn. Y una vez más, me gustaría darle las gracias a usted, Dawn, y a Michael por compartir sus experiencias y sus pensamientos. We really appreciate your time and dedication to this program. Realmente le apreciamos su tiempo y su dedicación a este programa. Now, I'd like to introduce my colleague, Itze, for the question and answer section. Itze?
Y ahora me gustaría introducir a mi colega Itze para la sesión de preguntas y respuestas. Itze. Thank you so much, Haiti, and for the advisory group members that have just shared. We are opening it up to questions and answers from other individuals. Muchas gracias a los miembros del grupo asesor por sus comentarios y su participación. Ahora estamos abriendo la oportunidad para otros individuos comentar y hacer preguntas. All right, so I just want to clarify that during this question and answer session, the questions are open to and comments to anything SAFER related. Y solamente quiero recordarles que durante esta sesión de preguntas y respuestas, sus preguntas y comentarios se verán, les pedimos que sean directamente relacionadas con el programa SAFER. We do have State Water Board staff from different departments and offices standing by, ready to answer and respond to your questions and comments. Sí tenemos personal de la Junta Estatal de Agua de diferentes departamentos y oficinas que están aquí listos para responder a sus preguntas y comentarios. We are scheduled to go until 8 p.m. and Water Board staff are prepared to stay the entire time to make sure that we can answer as many questions as possible. Each person will be given about 3 minutes. There is also an option for staff to read off your question or comment if you prefer. If each person takes an entire 3 minutes within an approximate Water Board staff response time is about 3 minutes as well. So let's get into the question and answer session, and I'm excited to see what individuals are interested in. So, Así que estamos... Oh, perdón. Excuse me, thank you. Estamos programados a estar aquí hasta las 8 de la noche hoy, así que estamos preparados aquí para poder escuchar, responder a sus preguntas y sus comentarios lo más que se pueda, lo más que sea posible. Claro, todos tendrán la oportunidad de dar su comentario o pregunta por un límite de 3 minutos. Y el departamento personal, que también está listo aquí para responder sus preguntas o comentarios, tendrán igual como unos 3 minutos para responder a cada pregunta o comentario. Entonces, si cada quien toma solamente los 3 minutos que se le ha designado, esperemos que podremos escuchar de parte del mayor número o cantidad de personas aquí presentes. Así que empecemos. Estoy emocionada para ver qué piensan ustedes, qué preguntas tienen. And just as a reminder, if you would like to speak, please make sure to raise your virtual hand. Otherwise, if you're on the phone, you can press star 9 to raise your hand. And then if called upon, star 6 to unmute yourself. Y solamente un recordatorio para participar, por favor, use la función para levantar su mano virtualmente, o si está llamando por teléfono, puede usar puede oprimir estrella 9 para levantar la mano, y ya que se le dé su comentario, puede oprimir estrella 6 para prender su micrófono. All right, so give me one moment. I'm just, let's see. All right, so we're going to circle back to some questions that we received earlier today. Muy bien, going to go permítame ahead un and momento. Vamos a regresar a ver algunos de los comentarios que recibimos más temprano el día de hoy. All right. First comment comes from Uriel Saldivar, and it goes, and I'll read it in segments. Could staff provide a detailed update either today or at the next SAFER Advisory Group meeting on progress for domestic wells in state small communities? Primer comentario que tenemos es de parte de Uriel Saldivar, y voy a leerlo en frases cortas. Primero, la pregunta: ¿será que el Departamento de Personal puede proveer una actualización detallada, sea hoy o la próxima junta del programa SAFER, con respecto a pozos de uso doméstico?
How does the State Water Board plan to tackle issues related to water affordability, like the affordability threshold and the idea of an affordability pilot as a part of upcoming SAFER advisory group meetings? ¿Cómo la Junta Estatal de Agua planea lidiar con asuntos de importancia, por ejemplo, el límite o un programa de piloto de asequibilidad para el uso asequible de agua? And lastly, in the submitted comment, additionally, I do have one clarifying question. Is the list of individuals unveiled today only the new members of the advisory group that will join existing members? Y por último, la pregunta o la última parte de la pregunta, una pregunta para aclarar. ¿Será que aquellos nuevos miembros o aquellos individuos mencionados aquí el día de hoy son miembros nuevos que se juntarán a miembros de comités o juntas existentes? Okay, and now I'd like to ask if there is Water Board staff that would like to answer Uriel Saldivar's comment and questions. Y ahora me gustaría preguntar si hay algún miembro del Departamento Personal de la Junta Estatal de Agua que le gustaría responder a las preguntas del señor Uriel Saldivar. I can take the last and the easy one. And while I'm here, I'd like to invite everybody, since we are a small group, I'd like to invite everybody to turn their cameras on so we can see each other and engage in dialogue. So if you do have a camera, it'd be great to see you. Bueno, yo puedo responder a aquella última, que también siento es la más fácil. Y también me gustaría invitar a todos, ya que somos un grupo pequeño aquí el día de hoy, que por favor prendan su micrófono para que podamos tener este intercambio y diálogo. Así que si lo tienen y si es posible, por favor, les invito a que prendan su cámara. Awesome. Thank y'all so much. It's great to see you. So I want to answer the question about the advisory group members. Muy bien, muchas gracias. Excelente verlos. Ahora me gustaría responder la pregunta correspondiente a miembros del grupo asesor. So as a reminder, SAFER advisory group members serve for 2-year terms. This year is a unique year because it's the first year of the program. Because we wanted to appoint, we wanted to make sure that we're appointing people every year. There are a few advisory group members who served this year who only had a 1-year term. Y me gustaría recordarles que los miembros del grupo asesor sirven un término de 2 años. Y este año realmente es un año único por causa de que aquellos que fueron nombrados para poder trabajar o servir en esta función, en este momento solamente han podido servir 1 año. Right, so the 10 folks that we announced include folks whose term, a couple people whose term were 1-year terms, and then also new members of the SAFER advisory group. But if you'd like to see a whole list of who are the returning members as well as the newly appointed ones, you can check out the SAFER website at waterboards.ca.gov/SAFER, and you can see the whole list. Así que aquellos días que vamos a mencionar son aquellos que han servido, bueno, incluye aquellos que han servido ya un término de 1 año, incluyendo, al igual que miembros nuevos. Claro, una lista completa de todos los miembros se puede encontrar en el sitio web, que le proporcionaremos solamente en un momento. And my apologies, Adriana, this is the interpreter. May I have the website one more time, please? Waterboards.ca.gov/SAFER. Es waterboards.ca.gov/SAFER. Thanks, Adriana, for that. And hi, Andrew. Go ahead. Gracias, Adriana. Ahora su comentario, Andrew. Por favor, diga. Hi, this is Andrew Altivogt, Assistant Deputy Director with Division of Drinking Water, and I'll try to answer the first 2 questions. Hola, yo soy Andrew Altivo, yo soy diputado asistente con la División de Agua Potable y voy a tratar de responder aquellas 2 primeras preguntas. So
As far as it goes with domestic wells, there are a couple things that we can share, and then I'll talk a little bit about how we might bring that back to the advisory group. Ahora, con respecto a pozos domésticos, hay algunas cosas que podemos mencionar en este momento y luego mencionaré cómo podemos relacionarlo al grupo asesor. The first thing to mention is that our Division of Water Quality has prepared aquifer risk maps, and those will be finalized in January. Lo primero para mencionar es que nuestro departamento o división de calidad de agua ha preparado mapas de riesgo de acuíferos y esos se verán finalizados en enero. And those will help to guide our work on domestic wells as well as state small water systems. Y eso ayudará a guiar nuestro trabajo relacionado a pozos domésticos, al igual que sistemas de agua pequeños estatales. And at the same time, our Division of Drinking Water staff are trying to figure out through our consolidation work where there might be communities with domestic wells that we can include in consolidations. Y al mismo tiempo, nuestro departamento personal de la División de Agua Potable está tratando de ver dónde podemos consolidar esfuerzos para comunidades que usan pozos domésticos. And we're also working with our Division of Financial Assistance on how the funding might work for funding some of those solutions. Y también estamos trabajando con la División de Asistencia Financiera para averiguar cómo podremos usar los fondos para aquellos esfuerzos. I do think one of the things that we need to work on in the coming year is to bring more structure to that effort and do it a little more deliberately. And I think that that's something that we should talk further about in the future. Sí, siento que una de las cosas que deberíamos trabajar es tratar de conseguir que haya más estructura para que el esfuerzo que sea un esfuerzo deliberado, y siento que es algo que tendremos que hablar, tener un diálogo para ver cómo lo podremos hacer este año que viene. And I will also add that we are working with other efforts to try to coordinate. Y también mencionaré que estamos trabajando con otros esfuerzos para tratar de coordinar. Such as the coordination with the Sigma effort, as well as the CV Salts work in the Central Valley. Y eso tiene que ver con coordinación, claro, con los esfuerzos Sigma y CV Salts en el centro, en el Valle Central. But we can also then discuss about, as we're planning for the upcoming advisory group members, how we can sort of bring that back and maybe give some more details on that. Y en cuanto entremos en esta etapa de planificación con miembros del grupo asesor, podremos hablar para ver cómo podemos lograr o conseguir eso. And then getting to the second question about affordability. Y ahora la segunda pregunta con respecto a asequibilidad. There's going to be a lot that's going to be happening in the coming year on that, and that'll be one of the big focus areas for our needs assessment group. Va a haber bastante que se va a ver en este año que viene y será un área de enfoque principal para nuestro grupo de evaluación de necesidades. So we will both be working on getting better estimates of the affordability risk indicators and public process. We'll be having a public process and meetings to go through those. Así que estaremos trabajando para conseguir aquellos estimados de indicadores de riesgos, al igual que tener un proceso público para conseguir aquellos dos. And at the same time, we'll also be working on the affordability threshold and trying to get a better handle on how to determine an appropriate affordability threshold. Y al mismo tiempo,
continuaremos a trabajar en ese umbral de asequibilidad y ver qué podemos hacer para determinar una cantidad correcta o un umbral apropiado de asequibilidad. And so like I said, we will have webinars and other public meetings on that, and we will certainly bring the affordability work back to the advisory group to discuss as well. Así que, como ya se mencionó, tendremos seminarios web y traeremos aquella información para el grupo asesor para que ellos puedan trabajar en ello. Thank you. That's all I have. And if my colleagues want to add anything. Gracias, es todo lo que tengo yo para decir, al menos que uno de mis colegas tenga algo para añadir. Thank you, Andrew. Muchas gracias, Andrew. All right, I want to open it up again. If anyone would like to speak and provide a question or comment, please raise your hand, virtual hand. Otherwise, I'm getting a note that there are no public comments in the or questions in the SAFER email. So let's, oh, you know what? I do see Jennifer Lukens. I'm going to ask that you unmute yourself. Bueno, ahora me gustaría abrirle oportunidad otra vez a aquellos que desean comentar, participar o hacer preguntas. Estoy viendo en este momento que no hay ningún correo electrónico con respecto o con preguntas al respecto del programa SAFER. Sin embargo, estoy viendo ahora a Jennifer Lukens. Le pido por favor que prenda su micrófono para dar su comentario. Hi, thank you. My name is Jennifer Lukens, and I represent a small water system up in South Lake Tahoe, Lukens Brothers Water Company, as well as I am the chair of the Small Water Committee for the California Water Association. Jennifer, can I stop you right there so that the interpreter can, right? Yep. Thank you. Thank you so much. I appreciate that. Hola, muchas gracias. Me gustaría introducirme. Yo soy Jennifer Lukens. Soy parte o representante para un sistema pequeño de agua que es Lukens Brothers Water Company. También soy presidente de una comisión para calidad de agua. And I wanted to just provide a couple of comments and feedback on the presentation earlier today, as well as reports we've gotten from Dawn through the CWA. Y me gustaría ofrecer comentarios e información relacionada a la presentación que recibimos el día de hoy, al igual que comentarios recibidos de parte de Dawn y la CWA. From a small water perspective, where we have actually been through the funding process, a couple of things that I wanted to discuss. La perspectiva de un sistema de agua pequeño, la cual ya hemos pasado por ese proceso de fondos, algunas cosas que me gustaría mencionar. Is ways to potentially improve the timeliness of the application process and the pay application process. Es maneras de poder mejorar el periodo de tiempo que toma para llenar la petición y también aprobación. While there are several challenges for a small water system to apply for funding, it's impacted greatly by the timeliness of processing the applications. En cuanto hay varios desafíos relacionados con un sistema pequeño de agua, enviar esta petición o tener una petición aprobada, aún hay desafíos mayores relacionados con el tiempo que toma responder con esta aprobación. From my personal experience through this process, staff only has so much control over each person's job, and I believe that there are ways to improve through changing policy. En mi experiencia personal, siento que el departamento personal tiene bien poco control sobre el trabajo que desempeñan otras personas, y siento yo que debería ver o que hay maneras de mejorar este proceso. One idea that I have is potentially putting deadlines and timelines for both the various departments at DFA and for the water systems to adhere to.
Y una idea es establecer límites de tiempo para ambos, el departamento de FA y para sistemas de agua, para que se adhieran cercamente a ellos. Another idea that I have is increased communication and collaboration between DFA and DDW. Otra idea que tengo yo es aumentar la comunicación y colaboración entre la DFA y DDW. There seems to be a disconnect in the timelines that DDW engineers put forth in compliance orders and DFA's actual ability to fund projects. Parece haber un desconecto, una falta de comunicación entre los órdenes de cumplimiento que establecen los ingenieros de DDA y luego la respuesta que da o proporciona la DFA. And while DDW engineers are sympathetic to the DFA timeline challenges, it's really hard for a water system that is trying to stay in compliance with compliance orders. Y en cuanto a los ingenieros de la DDW sienten y entienden los desafíos relacionados con aquellos límites de tiempo de DFA, aún sigue siendo un desafío enorme para sistemas de agua pequeños para estar o entrar en cumplimiento. A third idea that I have to help with the timeliness of the applications is with use of previous filing information. La tercera idea que tengo para poder mejorar este tiempo en la cual se toma para enviar y abordar o para aprobar aplicaciones es el uso de información previamente sometida. If water systems can use previous application data and just update it, it can expedite the process and the data requests from DFA during the application process. Si los sistemas de agua pueden usar datos ya disponibles en aplicaciones o peticiones previos y solamente buscar actualizaciones, pudiera mejorar bastante el tiempo que toma para responder y procesar aquellas peticiones de la DFA. And then the second issue I wanted to discuss was the payment of the payment process once a project is approved. Y el segundo punto que quería abordar es el proceso de pago ya que se apruebe un proyecto. Small water systems simply do not have the resources to front pay applications for large-scale construction projects. Sistemas de agua pequeños simplemente no tienen los recursos para poder pagar de antemano lo necesario para proyectos de construcción de alto nivel. If DFA could develop a process where small water systems could either get more than 10% of the project funding upfront. Si la DFA pudiera establecer un proceso en el cual sistemas de agua pequeñas pueden obtener más del 10% de la cantidad necesaria de antemano. Or decrease the amount of time for payment application processing, it could greatly increase the success of these projects. O tal vez disminuir el tiempo necesario para el proceso de aplicación de pagos. Sería algo que también igual podría ayudar bastante este proceso, mejorar este proceso. From personal experience, it took Lukens 6 years. De experiencia propia, le tomó a la empresa Lukens 6 años to process a construction application for groundwater contamination mitigation. Tomó 6 años para procesar la aplicación para entrar en proceso de mitigación de contaminación de agua subsuperficie. The project was 80% complete before the final budgetary approval was completed. El proyecto ya estaba más del 80% completo antes de aprobar la cantidad aprobada. Antes de recibir aprobación final de la cantidad necesaria. And we've had periods of time where almost $860,000 were due to the contractor that we could not pay until we got a pay application reimbursement check. Y hubo ocasiones en la cual se debían cantidades hasta $860,000 para los contratistas
antes de poder nosotros recibir un cheque de reembolso por ese proyecto. The reality is that it's not sustainable for a small water system to shoulder these burdens and have these long timelines. La realidad es que no es sostenible para un sistema de agua pequeño tener que tomar esta carga en sí, esta responsabilidad en sí y tener que lidiar con esos límites de tiempo. And while I appreciate all of the staff's efforts all the time in trying to help us through this process, I think it's more of a broader scale policy issue that needs to be addressed. Y en cuanto aprecio bastante los esfuerzos y el tiempo del departamento personal para ayudarnos a nosotros a lidiar con este asunto, siento realmente que tiene que ver con la política en sí que tiene que resolverse. And I recommend you speak with your lower levels project management staff for ideas on how to do that, because they have a lot of great ideas. Y yo recomiendo que hablen con su gerencia de proyectos del departamento personal para ideas al respecto de cómo poder lograr esto, porque siento yo que ellos tienen ideas excelentes para poder hacerlo. Thank you. Gracias. Thank you so much, Jennifer. Muchas gracias, Jennifer. So now I'm looking to see if there are any other hands raised, or let me just double check to see if there's anyone in the chat. Okay, so no additional hands are raised, and there are no further emails. So just one more time, a reminder, if you'd like to ask any questions or provide comment, now is the time to do so. So remember to raise your hand, your virtual hand, or on your phone, press *9. Ahora estoy revisando para ver si hay alguna mano en alto para pregunta o comentario. Y estoy también revisando el correo electrónico. No veo ninguna, solamente un recordatorio. Si desea participar en ese momento, por favor, levante la mano virtualmente o si está por teléfono, use *9 para levantar la mano. All right, you know what, since we don't have any other questions or concerns at this time, I'd like to ask if there are any State Water Board members that would like to address Jennifer's questions and concerns. Bueno, ya que no veo ninguna otra pregunta o comentario en este momento, me gustaría ver si hay algún miembro del Departamento Personal de la Junta Estatal de Agua que le gustaría responder a las preguntas o preocupaciones que presentó Jennifer. Hi, I'm Joe Karkowski. I'm with the Division of Financial Assistance. I'm one of the Assistant Deputy Directors. Hola, yo soy Joe Karkowski. Yo estoy con la División de Asistencia Financiera. Yo soy uno de los diputados asistentes. Thanks for your comments, Jennifer. I'll go through a couple of them. I won't have complete responses or answers, but we'll certainly talk with our folks back in the office about your feedback and look where we can take some of your suggestions. Gracias por sus comentarios, Jennifer. Voy a tratar de responder algunas de ellas. No podré responder a todo, pero tomaré sus comentarios y lo hablaré con otros miembros aquí en la oficina para ver qué podemos hacer y cómo podemos ayudar en esos aspectos. We agree with you that we should set timelines up for our different processes, and that is something we will be working on. Estamos de acuerdo con usted que deberíamos establecer líneas de tiempo para algunos de nuestros procesos diferentes y es algo en lo cual vamos a trabajar. One of the things we're trying to do is get a better sense. Una de las cosas que estamos haciendo ahora es tratar de obtener un mejor entendimiento of what we can reasonably expect given our new accounting system and the new work at home environment as well.
para saber qué podemos razonablemente esperar para obtener de acuerdo a nuestro sistema de contabilidad nueva y, claro, dado nuestra nueva situación de trabajar desde el hogar. So certainly if you have some specific suggestions on what you think some reasonable timelines would be in terms of responsiveness, please send those to us, either me or Jasmine Oaxaca, who's also on this meeting. Y claro, si tiene alguna sugerencia específica con respecto a lo que usted siente es una línea de tiempo razonable para recibir una respuesta, por favor, siéntase a voluntad de enviármelo a mí o a Jasmine Oaxaca, que también es parte de esta junta esta noche. In terms of collaboration with the Division of Drinking Water, Con respecto a colaboración con la División de Agua Potable, we are meeting quarterly with each district engineer throughout the state to go over especially water systems that are on the human right to water list. estamos teniendo una junta trimestralmente con ingenieros del distrito para ver específicamente sistemas de agua que se ven relacionados a interés de derecho humano. And focusing on systems that are out of compliance and aren't necessarily on track for getting a solution. Y nos estamos enfocando específicamente en sistemas que en este momento se encuentran fuera de cumplimiento y qué se puede hacer para tratar de ayudarlos a entrar en cumplimiento. And for your suggestion regarding using previous information that's been provided, Y con respecto a su sugerencia de usar información previamente recibida, we'll go back and talk to our group about where we might be able to do that and where that could be effective. regresaremos entonces y hablaremos con nuestro grupo para ver en qué áreas podremos hacerlo así y dónde se podría hacer de una manera eficaz. On the payment process and having enough, as I understand it, cash flow to be able to pay your contractors. Y con respecto a este proceso de pago y a mi entender lo que es tener este flujo de efectivo para poder pagarle a sus contratistas. We have also seen a slowdown in our ability to provide timely reimbursement since we changed to this newer accounting system. Nosotros también hemos visto una disminución del paso de nuestro lado por causa de ese sistema nuevo que se está usando y eso para proveer a reembolsos. We're trying to find ways of using electronic or digital documents to speed things up as much as we can on our end. Estamos haciendo el esfuerzo para ver en qué áreas podemos usar documentos electrónicos o digitales para tratar de apresurar el asunto. I think it's still going to be problematic for small water systems to be able to carry that burden, even when we make those improvements. Aún así, creo que va a ser difícil para sistemas de agua pequeñas llevar esa carga aún después de hacer esas mejoras. One thing we have done that doesn't help you in your region Una cosa que nosotros hemos hecho que me imagino no le ayuda a usted en su región is we're providing funding to self-help enterprises to create a bridge loan financing program for just these types of projects. Estamos proveyendo fondos para empresas o para grupos de autoayuda para poder proveer financiamiento para este tipo de programa, este tipo de proyecto. Should that be successful, I can see us also expanding that with other technical assistance providers. Si vemos que eso tiene buenos resultados, puedo imaginarme que podemos ver una expansión de tratar de involucrar a otros asistentes o asistencia técnica. As far as talking to our project managers, Con respecto a hablar con nuestros gerentes de proyectos,
I agree. They're a very valuable resource that we have. Yo estoy de acuerdo que ellos son un recurso de alto valor que tenemos nosotros a nuestra disposición. We've formed an internal team within our division Hemos formado un equipo interno dentro de nuestra propia división to engage with our staff to identify any processes or procedures that they think could be improved. y eso para poder tener comunicación con nuestro departamento personal para poder identificar procesos o procedimientos que ellos sientan que puedan ser mejorados. Jennifer, is there anything else you'd like me to respond to that you talked about? Jennifer, ¿algo más que le gustaría que yo comente al respecto de lo que usted ya había mencionado? No, that's great. Thank you for all of your efforts. I really appreciate it. Thank No, you. estuvo excelente. Muchas gracias por todos sus esfuerzos. Se lo agradezco. Gracias And if a you usted. ever need additional input, feel free to call me. Okay, will do. Thanks. Y si en alguna vez necesita algún comentario o información adicional, por favor, siéntase a voluntad de llamarme a mí. Thank you. Thank you to Jennifer and thank you to Joe. So I'm not seeing any other hands raised, and I haven't received any reports of any emails. So I'd say that with that, I believe we're at a good place to where we can end today's session. So I just want to, well, first I will let Aldo do his thing. Mark do his thing. Primero, muchas gracias a Jennifer, muchas gracias a Joe por sus comentarios. En este momento no veo ninguna otra mano en alto, no veo aquí ningún informe de un correo electrónico, algún otro comentario que se haya recibido. Así que con eso ya dicho, siento que ese es un buen momento para nosotros terminar la sesión el día de hoy. So thank you to everyone who participated and to all the staff who answered questions and responded. Así que gracias a todos los que participaron aquí el día de hoy, también el departamento personal que respondió a las preguntas y comentarios recibidos. If for any reason you didn't have a chance to ask your question or your comment, or we didn't get the opportunity to get to it, or they're coming in later in the email, please just note that we do check the email safer@waterboards.ca.gov. But if something comes up later on, you can also use that same email address to provide any comments or questions, as staff does monitor that email, and we will get back to you. Y si por X razón no tuvieron oportunidad de dar su comentario el día de hoy, o si querían todavía ofrecer su comentario luego en el correo electrónico, por favor sepan que nosotros estamos revisando ese correo electrónico que es safer@waterboards.ca.gov, y podrán usar ese mismo correo electrónico para enviar su comentario, su pregunta, y tendremos personal que está revisándolo para poder responder. And you will also have opportunities to provide comment at future SAFER events. So please make sure to check the SAFER website for those details. Y tendrán también la oportunidad de ofrecer comentarios en eventos futuros para SAFER, para el programa SAFER. Así que por favor asegúrense de revisar el sitio web de SAFER para ver detalles con respecto a aquellas fechas. And with that, I also want to thank Mark. Mark, thank you so much for your assistance today. I'm glad that we were able to provide both English and Spanish. Así que con ello me gustaría también darle gracias a Mark por sus esfuerzos el día de hoy. Me da gusto que pudimos ofrecer comentarios o interpretación en inglés y español. So thank you everyone and have a great evening. Así que muchas gracias a todos y tengan buenas noches. Adiós. Adiós. Thank you, Itze. Thank you, Mandy. Have a good night.